El día de hoy vamos a hablar, digamos, de alguna manera, la segunda parte de lo que ya había presentado Roxana. Digamos que esto fue un trabajo paralelo a lo que se empezó a hacer como la restauración. Y bueno, estamos aquí hablando un poco de conquista. Esta es otra forma de conquista, ¿no? La conquista de las almas. Le dejo el micrófono a Bernardo. Hola, buenos días. Pero bueno, no creo que sea necesario. Efectivamente, el trabajo que les presentamos el día de hoy es etnografía para la restauración, en el caso del conjunto escultórico de Santiago de Izúcar. Como ustedes saben, a partir de los sismos de hace un par de años, fue de hace un par de años, ¿no? Ya, exactamente. Se vino abajo la cúpula en Izúcar de Matamoros, y de ahí, obviamente, al caer la cúpula, dañó por completo, pueden ver aquí, la escultura ligera de Santiago Apóstol. A partir de los trabajos que se habían hecho de restauración, a nosotros nos interesaba mucho poder hacer un trabajo más bien antropológico, de cómo poder acercarnos a la realidad de los sujetos que viven la escultura dentro de su día a día. Entonces, una de la propuesta, la cual entregamos en tiempo para poder hacer análisis desde dos enfoques, desde el enfoque antropológico y desde el enfoque histórico, nos interesaba mucho poder lograr identificar cómo es que la gente hacía, por así decirlo, ¿no? Cómo la gente reconocía a Santiago. Y uno de los puntos que nos llamó mucho la atención es que, si bien había fotografías, las fotografías no nos podían dar como el espacio completo, la pieza completa. Entonces necesitamos, lo que hicimos fue un trabajo histórico antropológico para poder encontrar los elementos que la gente vivía el día a día dentro de su comunidad y qué tan importante era Santiago para ellos. Entonces consideramos tres elementos principalmente: los elementos relacionados con los religiosos, ¿sí? La gente relacionada directamente con Santiago, también las personas devotas, que podemos ver aquí a uno. Pícale otra vez. Okay. Dime, yo lo voy a hacer. Ahí podemos ver a uno de los devotos, ¿no? Que, bueno, no tiene botas, pero ahí está uno de los devotos, ¿no? Y entonces uno de los puntos que nos llamaban mucho la atención es entender las costumbres asociadas a los diversos rituales y apoyar a los restauradores con propuestas para estos procesos de restauración y conservación, porque podemos ver que cuando las piezas se restauran con cierto, sin que la gente sepa realmente qué es lo que se está haciendo, luego puede perder mucho ese valor simbólico para nosotros, ¿no? Entonces nos interesaba mucho saber cómo es que identificaban a Santiago, cómo es que ellos lo hacían presente en sus vidas. Después del sismo les llegó una réplica, que es la que estamos viendo del lado derecho, eso, del lado derecho, pero esa pieza no contaba con tanta fuerza como nosotros habíamos considerado, ¿no? Y es que una vez que hicimos el trabajo antropológico, nos dimos cuenta de por qué. Ahora les vamos a explicar. El grupo de estudio entonces estuvo definido por tanto feligreses, tanto creyentes, como también las personas directamente relacionadas con Santiago, con la iglesia, con el espacio en la iglesia,
¿no? Entonces reconocimos que la población modifica su realidad de forma individual y para eso lo que hicimos fue un estudio de corte cualitativo, hicimos entrevistas en profundidad, hicimos etnografías, hicimos observación participante para poder identificar cómo es que ellos se relacionaban con Santiago. Entonces, en el caso muy particular de los párrocos, quisimos hablar con varios de ellos. Deben de saber que unas semanas antes de que se colapsara la columna, la cúpula, perdón, estaba un nuevo padre, ¿no? Un nuevo sacerdote, entonces realmente él estaba un poco fuera de toda la parte de las costumbres, ¿no? Pero sí pudimos platicar con varias de las personas que estaban directamente relacionadas, uno de los puntos que a nosotros nos llamó mucho la atención es que si en un principio, cuáles eran como las costumbres que se utilizaban para el Santiago, ¿no? Había fechas en las que lo limpiaban, entonces solamente podían entrar los hombres a limpiarlo, a hacer toda la parte del mantenimiento del Santiago, ¿no? Sin embargo, cuando en una de las fechas que lo sacaron a procesión, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, que es en la calle y lo sacan y lo ponen en el caballo, entonces eso realmente a muchos de los cercanos a Santiago les molestaba porque se sentían que estaban como contra de las creencias que ellos tenían, ¿no? Uno de los puntos que también nos llamó mucho la atención es saber cómo lo identificaban ellos, ¿no? Y algo que nos gustó mucho fue que unos minutos antes de que colapsara la cúpula, ellos dicen que salió Santiago, fue a recorrer todo el pueblo para evitar que alguien se sacrifique, o sea, alguien muriera, y él se sacrificó por todos los de Izúcar, ¿no? Entonces, se cae la cúpula encima de él, pero él logró salvar a toda la gente. Tanto así que solamente hubo un deceso, una niña que murió, pero que más bien le cayó una pared encima, pero que no estaba, según se comentó, no estaba relacionado con el sismo en sí, ¿no? Sino que el sismo se le cayó encima la pared, pero la gente al correr la apachurró, ¿no? Entonces que no estaba relacionado con eso, sino que más bien Santiago se había sacrificado para poder salvar a todos, ¿no? Entonces, durante el estudio etnográfico, lo que pudimos encontrar es cómo identificaban a Santiago, cuáles eran las partes del cuerpo que más les importaba, cuáles eran las partes del caballo que también eran más relevantes, ¿no? Podríamos pensar que todo el caballo en sí es importante, que todo el Santiago es una pieza completa, pero para ellos tenía significados diferentes, ¿no? Por ejemplo, lo que encontramos a nivel histórico es que durante los primeros años y me parece que hasta los 70s, el caballo tenía genitales, y después uno de los sacerdotes consideró que pues era obsceno, ¿no? Porque la gente pasaba, tocaba el caballo al tocarlo les daba un sentido de fertilidad a las mujeres y de masculinidad a los hombres, y entonces consideraron que era más prudente rebanarle los testículos al caballo, ¿no? Entonces la hicieron hielo. Entonces aquí el punto es, nosotros necesitamos regresarle los testículos me siento raro haciendo esto aquí en forma. ¿Necesitamos regresarle los testículos al caballo o no? Eso es una cuestión que tenemos que hablar, y teníamos que hablarla directamente con los feligreses, teníamos que hablarla directamente con las personas interesadas en su Santiago, porque al final de cuentas la pieza escultórica se queda para ellos y es de ellos. Entonces, si nosotros también nos regresamos o ponemos al caballo, o les decimos a los restauradores, hay que hacer el caballo así, y ellos se sienten ofendidos, se sienten atacados, sienten que esa pieza no es la de ellos, entonces va a perder un poder simbólico importante, ¿no? En ese contexto, les decía hace un rato, se tiene una pieza, dentro de las piezas también hay una réplica, pero la réplica no es realmente una réplica porque Santiago aparece de lado
el caballo aparece de lado y parece que va a atacar, ¿no? En la réplica tiene la cabeza más bien gacha, ¿no? Y está a la altura del caballo. Entonces ellos no se sienten identificados con ese Santiago. Santiago, nos decían en alguna ocasión, en algunas de las entrevistas que hicimos, tiene la piel tostada por el sol. Y este Santiago es demasiado blanco, está muy occidentalizado. Este no es el Santiago que nosotros estamos identificando, ¿no? ¿Y por qué? Directamente porque durante los 50 y 60 estaba en una posición ese caballo que le pegaba mucho el sol y entonces obviamente modificaba el color de la misma pieza, ¿no? Durante algunos años también, cuando lo estuvieron limpiando, le ponían unas mascarillas de huevo, pues para que Santiago estuviera con una piel tersa, ¿no? Todas esas cosas son importantes de identificar para saber cómo más adelante les podemos decir a los mismos devotos cómo cuidar a la pieza, porque al final de cuentas ellos van a seguir tocando la pieza, ellos van a seguir haciendo la suya, y lo que nosotros necesitamos hacer en este caso, gracias, es poderle dar un poder simbólico, el mismo poder simbólico y hasta un poco más, para que ellos puedan sentirse identificados con Santiago. Nosotros partimos en la parte teórica a partir de las construcciones sociales de Berger, Luhmann y Schulz para poder hacer este análisis. Tomamos en cuenta los contextos de experiencia y de fenomenología a partir de Merleau-Ponty, y en la parte de antropológica directamente en la metodología usamos las teorías de Harris acerca del étic y el émic, ¿no? La visión que tiene el otro y la visión que tengo yo respecto al fenómeno en sí. Hicimos entrevistas en profundidad utilizando las metodologías cualitativas de investigación, tanto de Taylor Bogdan como de Frick y algunos otros autores, la observación participante, y bueno, tenemos algunas conclusiones que dará ahora precisamente la doctora Patricia. Bueno, aquí nada más quiero, antes de pasar a los resultados y conclusiones pues, de esta primera fase de trabajo, es que teníamos, bueno, originalmente son dos objetivos, que era la primera parte, otorgarle datos suficientes a los restauradores para que sean aplicables a la conservación y restauración de la obra, ¿no? Y que haya una relación cordial con la comunidad obra-restaurador. Esta primera fase se acabó y son los resultados que vamos a presentar ahorita. Una segunda fase que, bueno, no se ha terminado por múltiples situaciones, entre ellas las económicas, porque tendríamos que volver a regresar a campo, es cómo ha repercutido todo este tiempo que no esté la imagen. O sea, fuimos a la primera fiesta, estuvimos haciendo todavía entrevistas con otras personas, pero falta un poco más, faltan otros sectores importantes, hacer entrevistas, pero no se logró. Y también el cierre, ¿no? ¿Cuál es el impacto social y también simbólico una vez que retorne la pieza? Entonces, tendremos que trabajar un poco más, esperemos que salgan los recursos para poder continuar y hacer esta segunda parte. Otra cosa que también quiero señalar es que hay piezas que son muy afortunadas, digo así por experiencia propia, de que hemos encontrado documentación histórica, ¿no? Entonces hemos podido hacer las reconstrucciones completas, como ha sido el caso personal de la restauración de las coronas de monjas, o el caso actual que tenemos de la Virgen de las Aguas, que estamos trabajando en el taller, donde sí tenemos más documentación. En este caso fue muy poco afortunado, ¿no? Se hicieron una búsqueda intensa en diferentes archivos y el único lugar donde encontramos documentación fue el archivo del Templo de la Asunción, que está en la localidad, y se encontraron muy pocos datos, ¿no? Entonces, a partir de eso, pues ya podemos tejer una pequeña mini historia, más lo que otro especialista haga sobre cuestión estética, pero eso es esa área antropostal. Bueno, a partir de esta primera fase de trabajo que hicimos de antropología para la restauración, hicimos una especie de tabla, lo que ahora está muy de moda los superhéroes, pues sí, algo así como los superhéroes, hicimos una tabla para entender qué es lo que representa para la comunidad. Sabemos que, bueno, Santiago de Cebedeo,
es conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor, un discípulo homónimo también de uno de los 12 apóstoles, que nació en Galilea. Entonces esta es la parte, digamos, lo que la Iglesia Católica como institución no les pasa, ¿no? El alias, aquí trabajamos unos alias, ¿no? Se le llama Santiago, pero en Izúcar se conoce como Izúcar de Matamoros, pero también más conocido popularmente como Santiaguito. Es venerado en la Iglesia Católica, Ortodoxa, Copta y Anglicana. Su principal santuario pues, es Santiago de Compostela, y la orden religiosa internacionalmente reconocida es la Orden de Santiago, aunque en muchas comunidades en México donde hay pequeños templos dedicados a este santo, pues hay como pequeños grupos o congregaciones, danzas específicas de Santiago. La festividad es reconocida por el santoral romano como el 25 de julio, el 23 de mayo cuando se apareció, el 30 de diciembre en el rito mozárabe, el 30 en el rito bizantino, y en Izúcar de Matamoros es el 25 de julio con duración de 2 semanas, pero se celebra la octava y se recuerda en agosto. Los atributos generales de Santiago es que es un hombre barbado, de mediana edad, vestido de peregrino, de soldado a lomo de un caballo blanco en actitud de lucha. Generalmente lleva una concha vieira y la cruz de Santiago, asunto que ha variado dependiendo de las modas, de la gente de quien lo viste, en el caso de Izúcar de Matamoros. Es patrono de veterinarios, equitadores, curtidores, peleteros, comerciantes y agricultores en general, y bueno, por mucho tiempo Izúcar fue zona agrícola, ahora ya está cambiando, ¿no? Es un asunto totalmente distinto. ¿Qué es lo que pasa ya específicamente con Santiaguito? Los mitos que se han fundado en Izúcar de Matamoros. Bueno, primero es el mito de dónde sale, ¿no? Se cuenta la leyenda que llegó un escultor y dijo que él iba a hacer la talla de Santiago. Estuvo trabajando encerrado, nadie sabía quién era, le pasaban la comida por una puertita, de repente abre la puerta, desaparece el escultor y aparece ya el Santiago. Una forma, ellos creen que fue el mismísimo Santiago el que se autorrealizó, ¿no? O sea, eso, se hizo su selfie, sí, claro. Otra cosa interesante es que es un escultor del siglo XVI, pero además de todo es bien interesante porque es un receptáculo donde la esencia entra y actúa. Es decir, así como una especie de vasija, el espíritu de Santiago está allá adentro y sale, ¿no? Se encarna como persona y ayuda. No solamente dentro y alrededor del poblado, sino que además ha cruzado fronteras. Lo han visto en Estados Unidos ayudando gente, encarnado, a caballo, les da agua. Luego hay un caso donde le da agua a alguien que estaba cruzando la border y le dice, búscame. ¿Dónde? Pues búscame en Izúcar. Y él no sabe quién es. Años después regresa y entra a la iglesia y dice, es Santiago, esposo de Santiago, ¿no? Bueno, otro de los mitos es que él, como bien la dijo Bernardo, él se sacrificó en el sismo del 19 para proteger a la comunidad. O sea, lo más loco es que sí, él da su vida, pero como receptáculo. Como esta vasija contenedora, da su vida, se desconchimpla pues para que la gente se salve, pero el espíritu sale. Hay quien cuenta que cuando en momentos que se va colapsando la cúpula, vieron salir el espíritu y el caballo, ¿no? Por otro lado, se dice que a pesar de que la escultura está aquí, el espíritu sigue estando allá, ¿no? Y que no le gustó la nueva escultura, y lo ven entrar y salir de su propia iglesia y entrar y salir del pueblo, ¿no? Todavía. Aunque esté aquí totalmente desmembrado, ellos dicen que su espíritu sigue allá. El indumento característico de la escultura de Izúcar es que en su faceta escultórica usa túnica ceñida con cordón, esclavina, que hace juego con la pechera del caballo, sombrero con decoración de cruz, usa botas y espuelas, pero encarnado lo ven a manera de charro.
La característica de la escultura de Santiago de Izúcar es que es milagrosa y es un modelo de perfección anatómica, es decir, belleza masculina. Cada vez que se le preguntaba a la gente, y sobre todo las féminas, decían, no, pues es que es muy varonil, es muy hombre, ¿no? Bueno, las peculiaridades de la escultura de Santiago de Izúcar es que es un intercesor ante Dios, domina el clima, sobre todo lo relacionado con la lluvia, el trueno, el granizo y el viento, tiene la facultad de curación física y espiritual, por eso decía que son como los superpoderes que tiene, ¿no? Es una figura dual, es un hombre-caballo, no se puede ver por separado uno sin el otro, es un conjunto, y cuando la gente va y le pide es porque está pensando en los dos, en la fuerza de uno y la inteligencia del otro. Una de las cosas, por ejemplo, que nos faltó, ya habíamos hecho como localizado a la curandera, pero bueno, es una de las partes que necesitamos, porque en algunas lecturas que hemos hecho sobre Santiago, el caballo es el que ayuda a las parturientas, ¿no? Para que tenga menos dolor y fluya el parto. Entonces no sabemos cómo sucede aquí, tendríamos que ver, triangular datos con las fotografías que hemos encontrado con lo que sucede acá. Tiene el don de la ubicuidad, o sea, puede estar al mismo tiempo en Santiago, pero puede estar salvando a alguien en un río cercano, o puede estar incluso al mismo tiempo en Estados Unidos, ayudando a la gente. Se encarna o materializa, es decir, que toma forma humana. Es protector y guía en las causas difíciles, es guardián de migrantes, posee emociones. Una de las cosas que he encontrado en todos estos años de trabajar en la coordinación de restauración y sobre todo en esculturas, es que las esculturas, al ser tridimensionales y estar parecidas al ser humano, pues poseen pasiones, es decir, que se pueden enojar, pueden ser felices, son castigadores, se pueden o no dejar vestir, etcétera, etcétera. Ostenta identidad secreta frente a los no devotos, o sea, no te va a decir directamente soy Santiago cuando lo salva, ¿no? Sino ve y búscame, ¿no? Estoy allá en Izúcar, solamente les dice eso. Entonces la gente por alguna manera va a Izúcar pretendo que pueda encontrar a esta persona que les ayudó a caballo y les dio agua, ¿no? O les dijo por dónde se fuera para que no lo apañaran los polis. Tienen una especie de sensación por meterse a la iglesia y sorpresa, pues aquí está, ¿no? Pero nunca les dice la identidad real. Los aliados de Santiaguito de Izúcar es que, según la documentación que encontró Hilda, nuestra historiadora, es de que en la época del virreinato se asociaba mucho con San Cristóbal, ¿no? Muchas misas y cosas se le pedían a los dos, o uno y después al otro, pero San Cristóbal pues ya no pinta, ¿no? En esta zona. Quien actualmente con quien se relaciona y se hacen los pedimentos o se le asocia es con Jesús en primer orden, ¿no? Y con la Virgen de la Concepción. ¿Cuál es el estatus actual de la escultura de Izúcar? En el imaginario colectivo de los pobladores, el santo está enfermo, en tratamiento quirúrgico, y su espíritu no está dentro de la réplica, deambula por el poblado, entra y sale de su templo. Bueno, a partir de todos estos datos que obtuvimos en estas temporadas de campo, tuvimos ciertas propuestas al equipo de restauración, ¿no? Bueno, yo específicamente, aunque soy restauradora, me aboqué en este caso en estar en el equipo de antropología, porque bueno, tuve una maestría y un doctorado en antropología y tengo muchos años ya haciendo esta restauración antropológica, por decirlo así. En el caso de la restauración es otro equipo, como ya se presentó anteriormente Roxana. Entonces, ¿qué es lo que vemos? No es el orden específico, pero bueno, ahí van los datos que nosotros proponemos. Respecto a la vestimenta, según lo que encontró Hilda, es que desde la época del virreinato se le vestía, aunque ya tiene su traje, digamos, dentro de la propia escultura, la armadura y demás, la gente ya lo vestía. Por supuesto, en esa época lo vestía la usanza española, ¿no? Y con su gorguera, le ponían su capa, le ponían su pantalón, sus botas y demás. Y bueno, pues las modas cambian. Entonces ahora es totalmente distinto cómo se le viste, no existen vestidos de la época, como en algunos casos que hemos podido encontrar, la misma Virgen de las Aguas que estamos ahorita trabajando,
las monjas tienen ropa antigua, pero en este caso ya no se tiene nada. Entonces la tradición se fue adecuando respecto a las necesidades y gustos de la población. Entonces creemos que a veces los restauradores tendemos por esta situación de conservar, pues prohibirles muchas cosas. En este caso, nosotros proponemos que no se prohíba porque es un asunto de agradecimiento, ¿no? Como una dádiva al santo. Entonces no se puede prohibir, pero sí se pueden pedirles que se hagan ciertas adecuaciones a los trajes y decirles, por ejemplo, que no sean tan pesados, ¿no? Ciertas características específicas. Bueno, otro tópico que vimos es que las características milagrosas de Santiaguito es muy importante a tomar en cuenta que hasta el fragmento más pequeñito es importante para ellos, ¿no? Y que bueno, cuando se hizo este trabajo con diferentes grupos, detectamos que bueno, como siempre, hay grupos en pugna, hay unos que quieren ostentar más el poder, hay otros menos, incluso hasta los propios sacerdotes que ya han salido antes. Entonces creemos que lo mejor es de que no sea por ahí ni para el santo ni para el diablo, ¿no? Sino que el fragmento más pequeño que no se pueda adherir a la escultura de Santiaguito, o bien, como ya explicó aquí antes Roxana, que el caballo es irrescatable al 100%, ¿no? Entonces se planea hacer uno nuevo y que los fragmentos más grandes se adosen, pero además de que los fragmentos que no se puedan adosar queden adentro ya sea de la panza del caballo o en una caja y que esa se meta a la base, con el fin de que la gente no se pelee, diga, yo tengo el cacho más grande, ¿no? Entonces, porque iba a ser un asunto que no sería apropiado para ningún miembro de la comunidad. Bueno, el otro es el asunto de la perfección anatómica. Hace un momento ya lo comentamos, de que es muy varonil, ¿no? Para ellos la belleza masculina debe de ser morenazo, fuerte, adusto, serio, y bueno, el asunto es de que si la pieza originalmente no es morena, si no es clara, ahí podría haber un conflicto. Entonces se les pediría que en el momento que hagan la limpieza ya de lo que es la encarnación, pues no lleguen a un blanco, porque entonces se pierde esta magia, este asunto de la belleza, porque bueno, una de las cosas que los tópicos que vieron es de que con el santo nuevo pues es demasiado blanco, ¿eh? Entonces no es de nosotros, no es como nosotros. Bueno, lo siguiente es la peculiaridad que tiene el poder, la facultad de dominar el clima, ¿no? Y el asunto de tener la justicia. La justicia te tiene en la mano y esto también se da con la espada. Entonces lo que nosotros proponemos es que se haga una especie de artilugio para que el santo pueda seguir sosteniendo una espada, o bien que se dedique la mano solamente a una espada, que ya sea una de las tantas que tiene de su colección, que agarre la más ligera, que esa se le deje, o bien que se le haga una de madera. Eso lo dejamos a consideración de los restauradores, pero sí, el santo debe seguir blandiendo la espada. Considerando la cuestión esta de dual hombre-caballo, bueno, por muchos años se hacía era que quien lo vestía se trepaba al caballo y además se recargaba en el santo. Entonces también a esto los restauradores observaron que ya tenía daños antes del sismo, que bueno, terminaron de hacerse evidentes ahora que pues fue apachurrado. Entonces nosotros proponemos que sí, va a ser a lo mejor al principio, está bien, no se suban al caballo, no se recargan en el santo, pero un día de estos la gente se muere, la gente cambia y van a volver otra vez a tratar de subirse, porque es muy común que se acerquen al oído del caballo o al oído del santo y le pidan cosas. Entonces también tomar esta parte, ¿no?, de que adentro meter una estructura tanto en el cabello como en el santo para evitar que se pueda romper. Sí se les puede decir que hagan, que no hagan el mantenimiento, pero la gente regresa a sus usos y costumbres. Entonces no es decirles no, sino otorgarle alternativas para que modifique un poco su costumbre, pero pues no al 100%. Bueno, respecto a los poderes que tiene el caballo, ¿no? Bueno, además de esta cuestión que no hemos terminado de observar si ayudan las parturientas, sí hemos observado que el caballo ayuda a que los malhechores no sigan molestando a un feligrés,
pues también lo que vimos es la parte esta de la fertilidad y la virilidad, ¿no? Entonces creemos que ahí ha sido como un tópico así como a discutir bastante fuerte, porque para algunos resultaría demasiado obsceno ver un pene o unos testículos, la palabra así es, ¿no? El asunto es que el caballo no tenía un pene erecto, ¿no? Hemos visto fotografías de época de su pene mal, enmascado, bien, ¿no? Entonces, cuando mucho se verá poco en percusión, pero más allá no es molesto ni agresivo. Entonces, hay esculturas similares que de ahí se podrían tomar el tamaño, el aspecto, para volver a reinsertarse, porque esto no fue una decisión de la comunidad, esto fue la decisión de un sacerdote que estaba molesto con el hecho que porque supuestamente daba misa y le quedaban aquí las partes pudendas del caballo y la gente se reía. Eso es una versión, ¿no? La otra versión es que el sacerdote veía que realmente esto era bastante grotesco para la gente, ¿no? Pero el asunto es que la práctica se sigue dando, ¿no? Es un imaginario colectivo en el que, aunque el caballo no los tuviera, pues todavía le iban y le sobaban, ¿no? Tuviera o no tuviera, van y le soban, porque quieren tener hijos, porque quieren seguir siendo fértiles, porque las mujeres quieren seguir teniendo hijos, ¿no? Entonces, parte de la práctica. Y bueno, como ya dijimos, el estatus actual, para cerrar esta plática, es que el estatus actual, la gente no quiere al original, hasta por lo menos hasta la última vez que se fue a campo. Ellos quieren a su santo, ¿no? El otro lo utiliza, la réplica no la quiere, no la quieren. Hablamos con comerciantes, los comerciantes están muy al tanto, sí dicen que bueno, es una tomada de pelo, pero a la gente se les dice, y quien no quiere escuchar, pues va y con el santo. Pero además lo que observamos es que sí, por ejemplo, para hacer, pasar con uno de los cosas que se inventaron, porque esto fue con el último sacerdote hace escasamente 6 años, es pasarle flores, ¿no? Pasarle flores al santo, al caballo, y se lo llevaban. Entonces, no solamente observamos esto, que lo hacían en la réplica, sino que pasaron por ahí, después fueron a la fotografía del santo, y se la pasaban la flor y se la llevaban. Dice, es que ahora sí está completo. Así se lo pasamos como un requerimiento, porque es la representación. Ya nos ha regañado el Padre que Santiago está aquí con nosotros, pero esto nomás es una representación, pero nuestro santito está enfermo. Entonces triangulaban estos datos, y lo interesante es que le pasaban la flor a la réplica, al otro Santiaguito que es peregrino, y a la fotografía, y ya se la llevaban, pues ya quedaban muy felices. Bueno, pues hasta aquí, no sé si quieres agregar algo al final. Y pues muchísimas gracias. Quería molestarlos, bueno, no darles las gracias, se me hace un trabajo muy interesante. Yo creo que esta visión, las diversas miradas, es fundamental. Muchísimas gracias. Oigan, ¿cuál sería el sincretismo para una deidad prehispánica? La más cercana. Lo que pasa es que, bueno, en este caso específico no hallamos ningún sincretismo, porque ya no hablan lengua, ¿no? Ya si hubo algo, se perdió. Ya no recuerdan nada que tuviera una vinculación con lo prehispánico. Pero alguna veneración que se supiera. Mira, hay algunos, en bibliografía hemos encontrado que hay otros grupos que sí son de lengua todavía indígena, que tienen como santo patrón a Santiago, y ahí se hace una simbiosis, ¿no? Entre 2 o 3 elementos. En este caso ya se perdió, ¿no? Totalmente. Lo que nosotros estamos encontrando es otro asunto, ya un asunto de mestizaje. Aquí la conquista pues se dio bastante bien, ¿no? Y lo que ellos están es muy puestos a lo que es el catolicismo popular, nosotros le llamamos, ¿no? Pero ya la cuestión de sincrética prehispánica aquí desapareció, aquí no la tenemos. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga otra pregunta? No, pues gracias. Pues yo quisiera agradecer a Katia y a Bernardo. Es un trabajo que
que bueno, además es un equipo que trabajó contigo, Bernardo, y con los dos en campo, y esperemos que le podamos dar seguimiento porque efectivamente tenemos que ir viendo cómo va impactando también las decisiones que se toman en restauración, y después cuando regrese, bueno, será muy interesante ver y darle seguimiento a este trabajo. Pues a todos agradecerles su presencia y recordarles que, bueno, los dos trabajos que se presentaron el día de hoy creo que son muy interesantes, diferentes perspectivas, y me parece que es muy importante que conozcamos el trabajo que se está desarrollando en diferentes áreas de la coordinación. Muchísimas gracias. Sí, nada más quisiera decir dos cosas. Bueno, ya llevo con Bernardo trabajando 6 años en diferentes casos de cuestiones de esto lo que le llamamos ya ahora restauración antropológica, ¿no? Ya llevamos 6 años. Estos asuntos de vincular historia, conservación y antropología, yo ya tengo 20 años trabajándolo, un poco más. Seguimos trabajando en eso. Digamos, ahorita está en stand-by lo de la situación de Santiaguito, pero actualmente estamos trabajando otro proyecto que es Nuestra Señora de las Aguas, con esta misma visión de historia, antropología, con las monjas. Y nada más por último, cápsula, es de que parte de cómo se dio este procedimiento metodológico va a salir próximamente publicado en la revista CER. Eso es todo. Gracias.